Suena el despertador a las 6 de la mañana. Otra vez con la espalda destrozada se levanta, un beso a sus niños dormidos y a limpiar lavabos de restaurantes donde ricos están gastando en una comida lo que ya ganan medio mes, currando 10 horas al día sin apenas poder ver a sus niños, a los que su padre abandonó por el burdel, por la cocaína, por el alcohol. El sueldo vuela enseguida, son demasiados gastos y muy pocas ayudas para 3 chavales estudiando. Hace tanto que no puede darles más regalo que el esfuerzo titánico de que tengan un plato. Aguanta el llanto cuando le preguntan si pronto habrá ayudas porque las deudas se acumulan, la luz sube y el alquiler es más de medio sueldo. A veces pasa hambre para que ellos queden llenos. Sabe que en una semana será desahuciada. Se pregunta por qué, si a diario se parte la espalda, solo por sus niños se evita el ataúd. Y a ti te da igual, mañana puedes ser tú. Creo que, dada la situación de extrema gravedad en las calles, de la miseria generalizada, de tantos millones de gente desesperada, era evidente que tenía que surgir algo como Podemos o parecido, que además ha sido impulsado por los mismos medios privados que tanto critican a veces, ¿no? Sin esa ayuda de La Sexta, de Cuatro, etcétera, etcétera, pues Podemos no hubiera llegado a tantos millones de personas y de forma tan rápida y sencilla. Podemos recoge todo ese descontento y lo resume a la lucha electoral, cosa que impide que evidentemente se desarrolle una lucha más seria y contundente en las calles, porque si la gente cree que votando Podemos se van a solucionar todos los problemas, pues si votando se puede solucionar todo, ¿para qué nos vamos a jugar multas o incluso penas de prisión luchando en las calles? Es decir, crea una falsa esperanza al pueblo, con el peligro que ello conlleva, porque hay gente que está muy desesperada y que cuando vea que Podemos no pone solución a sus problemas, pues desgraciadamente muchos van a acabar muy mal. Claro, hay mucha gente que dice, no, es que hay que votar a Podemos porque al menos mejor que el PP y el PSOE son. Pero bueno, es que a mí que roben menos me da lo mismo, yo lo que quiero es que nadie robe. Y Podemos evidentemente va a seguir teniendo a los capitalistas en el poder, que ganar unas elecciones no es lo mismo que tener el poder. Ellos van a llegar al gobierno, pero las decisiones más importantes, como más de una vez ellos mismos han dicho, no las toma el gobierno, las toma la banca, las toma la oligarquía financiera, los más poderosos. ¿Qué podemos hacer si no votamos a Podemos? Pues multitud de cosas. La lucha está en las calles y no en el Parlamento, y en las calles desde luego hay muchísimas cosas por hacer. En todos los barrios, en casi todos los barrios hay luchas, hay multitud de mareas donde podemos intervenir. Es que no viva en una realidad paralela o virtual todo el día en internet o viendo La Sexta Noche, sabe que en las calles hay muchísimas luchas en las que debemos estar. Con la victoria del Frente Popular en el 36, la clase obrera conquistó muchas mejoras en derechos y libertades que los fascistas arrasaron. Y desde entonces se blindaron para que la clase obrera no pudiera volver a tener ese poder. Y está muy claro, solo hace falta ver al Congreso, como no hay ningún partido que realmente defienda los intereses de la clase obrera. Como ese partido está ilegalizado. Nosotros proponemos el boicot activo, que no es lo que suelen decir los reformistas para desacreditarnos, quedarnos en casa, no votar y no hacer nada. El boicot activo implica luchar, pero evidentemente luchar de verdad, porque esa lucha electoral no conquista nada. Proponemos la lucha en las calles, y esa es la alternativa a todo ese circo electoral donde nuestros intereses no están representados. Proponemos el boicot porque ya han dejado claro, desde que se hicieron con el poder los fascistas, que no van a permitir que un partido que represente nuestros intereses pueda ser votado. Porque para hacer la revolución socialista hace falta un partido comunista, y el PCR es el único partido en el Estado español que ha demostrado desde la transición que es un partido comunista.
y por sus hechos los conoceréis. Es muy fácil decirse comunista como socialista o popular, y sabemos que el Partido Popular, por mucho que se diga popular, no sirve al pueblo, que el Partido Socialista no es socialista y que el PCE no es comunista, ¿no? Hay que juzgar los hechos, y el PCR ha demostrado, dando la vida, que es un partido revolucionario. Pues evidentemente es una redundancia decir comunista y revolucionario, pero con tanto que se dicen comunistas y no son revolucionarios. Mientras haya presos políticos antifascistas, es evidente que no hay democracia para las clases populares, porque mientras haya presos que han luchado por nuestros derechos y libertades, pues es evidente que nosotros tenemos una carencia de esos derechos y libertades, que el verdadero demócrata es antifascista, y hay antifascistas presos, y eso ya lo dice todo. La reivindicación de la amnistía fue uno de los puntos mínimos bajo los que se unió el Frente Popular. Es decir, luchaban por la libertad de los presos políticos, cosa que hoy, desgraciadamente, tanto cuesta que asuman algunas organizaciones o partidos que se dicen hasta comunistas, ¿no? Además, cualquiera de nosotros puede acabar preso por ir a una manifestación, y entonces evidentemente seríamos un preso político. O sea, ¿qué pasa? Que esta gente, si mañana la meten en prisión por ir a una manifestación, no va a querer que luchemos por su libertad. Muchas veces se hacen charlas sobre represión y no se habla de la máxima expresión de la represión, que son los presos políticos. Porque no hubo una ruptura con el régimen fascista. La transición sirvió para perpetuar a los mismos en el poder, la misma policía torturadora, la misma oligarquía, que no solo no perdió sus privilegios, sino que aún se hicieron más ricos muchos. Es decir, les supuso un chollo el ponerse la chaqueta de la falsa democracia para seguir en el poder. Ellos sabían que si no hacían 4 reformas superficiales se les acababa el chollo. Legalizaron al PCE, por ejemplo, a cambio de dejar de ser comunista. Y legalizaron a todos aquellos que les supusieran un problema, y ejercieron la represión brutal contra todos aquellos que en ese momento denunciaban que la transición no iba a suponer pasar a una democracia. No hubo un solo fascista que pagara por todos los crímenes. Siguieron tranquilos con sus lujos a costa de la brutal explotación y de la sangre del bando antifascista, y queda claro que es un Estado fascista también porque no permiten que la clase obrera acumulemos fuerzas para derrotarlos. Es decir, a la mínima que estamos organizados de forma seria, van a por nosotros y o nos meten en prisión o nos llevan a... Pues mientras el Estado español da lecciones de democracia, detiene a quienes luchan por la verdadera democracia, y amparan a los nazis ucranianos como amparan a los de aquí. Mientras hablan mal del Holocausto, detienen a personas que han luchado contra los nazis, que es una hipocresía repugnante. Bueno, como en todos los terrenos nos tiene acostumbrados este Estado. Es una muestra más de cómo este Estado fascista colabora con fascistas de otros lugares, tanto de Venezuela como los ucranianos, etcétera, etcétera. Ya nos tienen acostumbrados a multitud de homenajes a Franco, a la División Azul, etcétera, etcétera. No sorprende que detengan a solidarios, a brigadistas antifascistas. El problema es que hay gente que como decíamos antes, sobrevalora las supuestas libertades que hay aquí, y vemos que no hay libertad ni siquiera para luchar contra los nazis, ya no aquí, sino en Ucrania. El papel del arte revolucionario es básicamente concienciar para empujar a la gente a la lucha. El arte revolucionario por sí solo no va a transformar la realidad, es la lucha, la acción la que la transforma. El arte revolucionario en todo caso empuja esa acción. En todo caso es la banda sonora de la lucha. El arte revolucionario ha sido valorado por todas las revoluciones socialistas por la importancia que ha tenido, por esa facilidad que tiene de llegar al pueblo, ¿no? Es más fácil escuchar una canción que sintetice parte del mensaje de Lenin que coger un libro de Lenin, ¿no? Por ejemplo.
Entonces por eso todas las revoluciones lo han valorado y sobre todo los capitalistas también son conscientes del papel que tiene el arte revolucionario y por eso de ahí la censura y de ahí que todo el día nos estén bombardeando con canciones pues, sin ningún tipo de mensaje, canciones que al fin y al cabo sirven para perpetuar al capitalismo. Como decía Mao, no existe el arte por el arte, todo arte sirve a los intereses de una clase u otra. Es decir, si un artista que viene de la clase obrera pues no está comprometido con la lucha, pues de forma consciente o inconsciente, como en muchos casos,